Romanos capítulo 5. Amén. Amén. Listo. Y nos vamos a ubicar más exactamente en el versículo 6. Amén. ¿Listos? Amén. Y vamos a ponerle mucha atención a los versículos que vamos a leer del 6 al 11. ¿Listos? Y después de leerlos se los voy a explicar, vamos a ir poco a poco. ¿Listos? Dice el texto y lo leemos bajo el nombre del Padre, del Hijo y bajo la guía del Espíritu Santo. Amén. Porque en Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, de que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La carta a Romanos es una carta magna, es una de las cartas más importantes. ¿Por qué? Porque Pablo enseña en la carta de Romanos prácticamente todos los temas importantes del Antiguo Testamento, y el más importante, que es Cristo. En el capítulo 5, Pablo hace una explicación acerca de la justificación. ¿Alguno sabe qué es justificar? O sea que una aprobación. Como Buscar una aprobación. prueba, como algo así. Se esconden tras algo que dicen, se justifican, dicen mentiras. No, poner un argumento. Sí, sería como un argumento. Algo delante de... Bien, listo. Ponle cuidado. Justifica. Cuando usted hace algo malo, usted siempre pone una excusa. Usted se justifica. ¿Sí o no? Entonces, usted le pegó al compañero. ¿Pero por qué le pegó? Entonces usted saca una excusa, se justifica el por qué le pegó al compañero. ¿Sí o no? Eso es justificarme a mí mismo. La pregunta es, ¿nosotros nos podemos justificar ante Dios? No. Porque claro, nosotros hemos pecado y estamos en la inmunda. ¿Qué le vamos a decir a Dios? No, Señor, es que no fue por... Fue Toño. O sea, yo robé por Toño. No tiene lógica. O si no, yo robé porque pues mi papá también era un ladrón. No tiene lógica. ¿Por qué? Porque es que yo soy dueño de mis acciones y soy responsable de mis pecados. Dice el texto, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, la palabra débil yo la busqué y dice que es quien tiende, ¿sí? O quien se opone o se resiste anímicamente o moral. Prácticamente, ¿a qué voy yo? ¿A qué vamos nosotros? Dios establece 10 mandamientos los cuales nosotros debemos seguir, de los cuales están no mentir, no robar, no desear la mujer del prójimo, no fornicar, de los cuales la primera vez con los que estuvieron conmigo nos dimos cuenta que todos hemos pecado en eso y hemos fallado. Todos han sido rotos. Exactamente. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros somos débiles porque nos estamos oponiendo a la moralidad que Dios impuso en nosotros, ¿sí? Que Él pone la ley moral para que nosotros nos guiemos bajo esa ley, pero nosotros nos oponemos a Él. Entonces somos débiles en nuestra carne por nuestras propias convicciones, por el pecado que está en medio de nosotros. Y sigue diciendo el texto. Dice, y a su tiempo murió por los impíos. ¿Quién murió por los impíos? Cristo. ¿Qué es la palabra impío? ¿Algunos saben qué es impío? Pecador. Que sabe la verdad y aún así no sabe la palabra y se aparta. Esa. Listo. Yo busqué un significado y me pareció muy interesante. El significado que yo encontré es contrario a la devoción. O sea, que es contrario a lo que Dios estableció. ¿Cómo es que es impío? Contrario a la devoción. Exactamente lo que ustedes acaban de decir. Es una persona que conoce que tiene que hacer esto y hace todo lo contrario.
Que es exactamente lo que nosotros hemos hecho durante toda nuestra vida. Porque desde pequeños nos enseñan a no diga mentiras, no diga mentiras. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Decir mentiras. No robe, muchacho, no robe. Y cuando nos dan de más en las vueltas, nos la guardamos. Es más, éramos nosotros, o no sé si ustedes lo hicieron, pero yo sí, de que cogíamos las vueltas y nos las gastábamos sin permiso y luego decíamos, ¿me puedo comprar un bambú? Sí, bueno, ya lo había comprado. Claro, eso es ser deshonesto. Independientemente de, ahí ya estoy fallando, porque estoy deshonrando a padre y madre, y uno de los mandamientos es ese, honrarás a padre y madre. Entonces, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Cierto? Hay un texto que a mí me encanta, que se lo voy a leer, no les voy a decir que lo busquen, pero lo voy a hacer aquí rápidamente. Que a mí me encanta, ¿por qué? Porque refleja la diferencia entre el mundo y la iglesia. Los que están tomando notas lo apuntan. Santiago 4:4 dice: ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Muy bien. 4:4. Capítulo 4, versículo 4. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dígame usted, si acaso hoy en día no queremos nosotros moldearnos a lo que está en el mundo intentando también ser cristianos. Y entonces queremos ir a la farra siendo cristianos y decir, no está mal, está bien. Y entonces nos emborrachamos y decimos, no, pero es que está bien. Un araño no hace daño y demás. Y entonces queremos moldear la iglesia a lo que le gusta el mundo. Hay una historia muy bonita que dice que un rey dejó un encargado de su esposa y le dijo, tienes que vestirla bien, tienes que guardarla, protegerla. Se fue el rey y el pueblo de ese reinado empezó a perder interés en lo que decía la reina y en lo que hacía la reina. Entonces este encargado empezó a ponerle trajes más mostrones, empezó a maquillarla, empezó a subirla en altares y ponerle luces, muy bonita, a presentarla al pueblo como la quería el pueblo. Y cuando vino el rey, le dijo a este encargado, ¿qué has hecho con mi esposa? Te dije que la guardaras y que la mantuvieras pulcra, no que buscaras agradarle al pueblo. ¿Y saben cuál es el problema? Que ese rey es Cristo, que la esposa es la iglesia, que los encargados lastimosamente son muchos predicadores que hoy quieren hacer obras de teatro y subirse en tarimas y hacer cualquier cantidad de cosas que realmente no nos va a servir. Yo como rapero que soy, yo como realizador de teatro que fui, como realizador audiovisual que soy, créame, se lo digo de corazón, ni porque yo le traiga aquí una obra de teatro que usted lo haga llorar, usted va a cambiar. Ni aunque yo le traiga a usted la película que habla sobre la biografía de Pablo, usted no va a cambiar, porque la persona principal no es Pablo, es Cristo. Y la única manera para que nosotros cambiemos es recibiendo la palabra, teniendo fe, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Dice el texto, continuemos ahí, en Romanos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Que nosotros la mayoría de veces decimos, yo por mi mamá, me hago es matar. Claro, lo que sea por mi cucha. ¿Sí o no? No, lo que sea por mi familia, yo me prendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice el texto? Básicamente, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, ¿cierto? Es básicamente eso. Moriremos por nuestra familia.
Pero realmente nosotros terminamos siendo como Pedro. ¿Pedro qué hizo? Pedro se paró y le dijo al maestro: maestro, si me toca morir contigo, voy a morir. Y después ¿qué hizo? Lo negó. Le falló. A la hora 20 no estuvo firme, como dicen. Y terminamos siendo como Pedro. Y decimos: no, Señor, y es que hoy sí me voy a levantar y esta semana me voy a guardar en santidad. Uy, qué vieja tan buena. Ya caí. Y ese es nuestro diario vivir. Una falla tras otra falla. Intento tras intento. Caiga, levánteme y vuelva a caer una y otra vez. Y nos preguntamos: nada, ¿será que Dios me ama así? ¿Será que Dios me ama así? Yo creo, muchas veces yo una vez lo dije, yo no tengo perdón de Dios, y Dios me demostró que sí, pero bajo ciertas condiciones. Dice el versículo 8, que me encanta este versículo 8, de Romanos 5, versículo 8. Mas Dios, ponle cuidado en lo que dice Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, si nosotros decimos: yo soy capaz de morir por el justo, a duras penas, y yo puedo morir por alguien que haga el bien, alguien que yo conozca, yo me hago matar por mi hermano, él es mi hermano en sangre, yo me hago matar por él. Pero si usted me pregunta: ¿usted sería capaz de morir por Antonio? Yo voy a decir: no. O sea, yo a Antonio lo aprecio, pero es que no es mi familia. Mi amor que yo tengo por mi hermano, porque es sangre, tenemos la misma sangre, pero con Antonio no. Entonces yo muero por él, más no por él. Pero Dios muestra su amor, que aún siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. Hay algo en la vida que todos hemos tenido en particular y se llama enemigos. ¿O quién aquí no ha tenido un enemigo? Levante la mano el que nunca ha tenido un enemigo. Ah, bueno, todos hemos tenido enemigos. Le pregunto yo: ¿usted sería capaz de morir por ese enemigo? No. ¿Quién sería capaz de morir por su enemigo? Antes no le decía al mar. Exacto, antes uno dice: para ahí pase un alimentador y se lo lleve, pero no adentro sino por delante. Eso es lo que, ¿o no? Es la verdad. Eso es lo que nosotros deseamos y eso es lo que les decimos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, idólatras, adúlteros, fornicarios, mentirosos, contrarios a lo que Él nos dijo, asesinos, ultrajadores, violadores, todo, aún Cristo muere por nosotros. Siendo, perdón la expresión, siendo la porquería y asquerosidad de personas que somos, Cristo muere por nosotros. ¿Lo merecemos? No. No lo merecemos. Y aún así Él muere por nosotros. Él aún así se entrega por nosotros. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿A qué punto va Pablo aquí en este versículo? Al siguiente. Cuando él dice cuánto más, tenemos que tener en cuenta el versículo anterior, que Dios muestra su amor para con nosotros, que Cristo murió. ¿Cuánto más que por medio de la sangre de Cristo somos justificados? Nosotros no podemos llegar y decirle al Señor: Señor, es que yo pequé, que pues mi papá pecó también. Eso es una absurdez. ¿Yo cómo me puedo justificar de mi pecado delante de Dios? No tengo excusa, exacto. Ya lo saben. Y quiere decir que antes del sacrificio éramos como enemigos de Dios, ¿cierto? Siempre hemos sido enemigos de Dios. Antes La del diferencia, ¿sabes cuál es? Lo que ayuda es el sacrificio que Exacto. Cristo hizo. Cristo muere y nos da la oportunidad de reconciliarnos con Dios. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Hay mucha gente que aún vive contraria a la voluntad de Dios y que no acepta, que aún no reconocen a Cristo como su Señor y Salvador, motivo por el cual ellos aún no son salvos.
Y mucha gente en las iglesias, lastimosamente, viven engañadas. Justificar. Acuérdense lo que les dije hace 8 días, ¿fue? 15 días. 15 días. Cristo, ¿cómo vivió Cristo? Señor, ¿Cómo vivió Cristo? Intachable, ¿cierto? Intachable. Dios es la única persona, Él es el único que dice, en Él me complazco. Justificar quiere decir que la rectitud que tuvo Cristo, cuando yo pongo mi fe en Él, esa rectitud pasa a mí. Y mi pecado, lo que yo cometí, pasa a Cristo, que en Cristo fueron castigados los pecados. Justificar no es querer, Dios dice por mí, no, es que yo robo cámaras porque... entonces Dios dice, no, pobrecitos, porque el papá es así, no. Sino que es que la justicia de Cristo pasa a mí. Y entonces Dios ya me ves a través de su Hijo. Pero si ponemos nuestra fe en Cristo. Amén. Amén. Para que sea un poco más claro, ¿vale? y estando ya, dime, No, es algo como lo que estaba diciendo el Señor, es que Entonces Dios le tiene... estaba diciendo yo al varón que están diciendo que Dios, somos enemigos de Dios, ¿no? Y entonces yo le dije a él que pues que nosotros somos perdonados y que Dios nos perdona es por medio de Cristo, que Cristo dio su sangre por nosotros, que murió en la cruz por la vida de nosotros. Entonces Dios tiene misericordia por nosotros. Dios tiene misericordia de nosotros por medio de Jesucristo, ¿no? Rancho, ¿puedo agregar algo? sí, claro. ¿Se acuerdan que yo una vez prediqué acá con el pacto. tablero? El pacto, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que yo les hice un dibujito Dios y abajo un muñequito, Y ¿sí? Cristo en la mitad. Y el pacto, Cristo en la mitad. El hecho de que Dios manda su justicia, su ira, sin que esté ese pacto que es Cristo, el hombre completamente Sí, queda ya muerto, consumido. Esa es la enemistad de Dios con el hombre. Pero por eso Dios establece un pacto en la mitad, que es Cristo. Si ese pacto no está de por medio, nosotros no nos podríamos acercar a Dios. Entonces por eso se hace esa transferencia. La justificación no es como lo que estaban diciendo ahorita de que yo me justifico por algo malo que hice. No, en la Biblia es diferente. En la Biblia es que la justicia de Cristo se me pasa a mí por creer yo en Él. Es como una transferencia. Eso es. Hay un ejemplo que a mí me encanta. Él es el hombre. Un ejemplo, la humanidad. Y yo soy Dios. Cuando nosotros pecamos, le damos la espalda a Dios. ¿Y Dios qué hizo? Dios también le dio la espalda al hombre. Pero Dios tuvo misericordia y volvió a poner la mirada en el hombre. Y pone a Cristo en medio para que por medio de Cristo ese hombre pecador me pueda agradar a mí. Pero solamente a través de Cristo. No hay nada más. ¿Sabe qué sigue haciendo el hombre? Dándole la espalda. Y el hombre sigue dándole la espalda. Y Dios sigue insistiendo. Dale de pena, hermano. Y Dios me sigue dando esa única oportunidad que es Cristo, porque no hay más. Bueno, yo tengo una pregunta. Yo tengo claro que, pues es que yo no tengo claro esa parte. Bueno, claro que cuando yo estaba en la fundación, esa fundación pues se movía por una iglesia que se llama Pentecostés Unida. Y entonces ellos nos decían, no, pues yo tenía claro hasta ahí que Dios, el Espíritu Santo es una persona, es una y Jesucristo es otra y el Padre es otra. Porque ellos me decían a mí que no, que Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo son una sola persona, ¿sí me entiendes? Pero yo me pregunto, pero ¿cómo así? ¿Cómo hizo el Padre para mandar y crear a Jesucristo y mandarlo acá a la tierra? Yo no entiendo eso. Ahorita al final vamos a mirar un texto, ¿listo? Un texto bíblico que le va a dar luz en ese sentido. Dice el verso 10 de Romanos capítulo 5. Bonito como inicia Pablo, porque si siendo enemigos. Antes de continuar quiero hacerles unas preguntas. Ustedes teniendo su enemigo, ustedes se acercarían, digamos, él es mi enemigo y nos la llevamos muy mal y yo llego y me acercaría, ¿ustedes se acercarían a su enemigo a perdonarlo? Ahorita sí, pero antes lo harían. No. ¡Tas! Llévela, sí. Eso es lo que haríamos.
Lo que pasa es que cuando está uno en el mundo de la droga piensa muy distinto a cuando uno está la mente limpia. No, y así no estemos en la droga. Yo tuve mis enemigos y fuerte. Yo no me voy a acercar a pedirle perdón si el que fue el que me falló. Sí, o sea, uno piensa en lo que uno lo que Exacto. le hizo a uno y... Pero miren lo que dice el versículo 10. Vean lo que dice el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Si nosotros siendo enemigos, Cristo viene y nos justifica delante del Padre, ¿cuánto más nosotros ahora que estamos justificados, Dios no nos va a perdonar? Hay algo muy interesante y que a mucha gente le asusta. El hecho de que uno diga que Dios no puede perdonar. Y mucha gente dice, pero ¿cómo así? Es que Dios primero, antes de perdonar, tiene que saciar su justicia. Y para Él poder saciar su justicia, tiene que haber lo que había en el pacto, derramamiento de sangre. Un sacrificio. Cordero. Y quiero que vayamos, bueno, ustedes tienen Nuevos Testamentos, yo voy a ir rápidamente al texto. Los que están apuntando ahí, apúntenlo. Que yo les digo, Isaías, capítulo 53. Versículo 6. Amén. Dice, todos, pónganle cuidado, la palabra todos es una palabra universalidad que enfoca todo. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. Ese él que tiene tilde tiene que estar en mayúscula porque no es cualquier él, está hablando de Cristo. Entonces cambiemos ese él por Cristo. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Angustiado Cristo y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Miren lo que está haciendo Cristo. Un justo que no tiene mancha ni tiene pecado, muriendo por una mano de pecadores. ¿Nosotros seríamos capaces de hacerlo? No. ¿Tendríamos la capacidad de hacerlo? No. Estaríamos mal. Versículo 11 de Romanos capítulo 4. Y no solo esto, o sea, no solamente que siendo justificados Él nos reconcilió y ahora que estamos reconciliados seremos salvos, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Cristo viene, muere. Hay algo muy interesante, y es que mucha gente dice, es que a Cristo lo mataron los judíos. No, a Cristo lo mataron los romanos. Y no. Lo mató el mismo pueblo, ¿no? No. Tampoco. Cada persona lo hizo. Todos. Romanos capítulo 5. Todos. Mató el pecado a nosotros. Todos lo hicieron. ¿Ustedes saben quién crucificó a Cristo en la cruz? El hombre. No. Eso ya sigue. Tampoco fue Satanás. Fue el mismo Dios. Fue el mismo Padre el que tomó mire, el Padre tomó la decisión de coger a su Hijo, enviarlo, que muriera crucificado, para que nosotros pudiéramos ser perdonados, salvados, reconciliados y justificados.
pero Cristo resucita para poder tener la obra completa. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación y vana sería nuestra fe. Pero como Él resucita, a través de Él es que nosotros somos salvos. No hay ninguna otra. ¿Por qué nosotros siempre vamos a venir y vamos a decir predicar de Cristo y predicar de Cristo y hablar de Cristo y Cristo y Cristo? Por una simple razón. Y quiero que ahí, en Romanos capítulo 5, vayan al versículo 1. Algo que tengan en cuenta es que Dios usó a los romanos, ¿no? Bueno, Dios usó a los romanos y a los judíos, pero es Dios mismo quien entrega a su Hijo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Esta es la razón por la cual nosotros predicamos de Cristo. Esta es la razón porque siempre que vengamos vamos a hablar de Cristo. Dice el texto: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí ustedes no nos van a escuchar a nosotros cuatro hablándoles de noviazgo, hablándoles de vida, hablándoles de matrimonio, porque eso no sirve. Bueno, sirve para la vida, pero no les va a servir a ustedes para salvarlos. Lo único que nos puede salvar a nosotros del castigo, de la ira venidera, porque una cosa es estar en el infierno. Pero si ustedes me preguntan, yo prefiero estar en el infierno que atenerme a la ira de Dios. Porque caer en las manos de Dios, cuán terrible cosa es. Y dice el texto, el versículo 2 de Romanos 5, por quien también, o sea, por medio de Cristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Una gracia que no merecíamos, un regalo que no merecíamos. Tal vez mi vida no se pueda comparar a la que ustedes han tenido, porque tal vez ustedes han pasado cosas peores, o yo he pasado cosas peores, pero yo aquí no estoy para contarles a ustedes mi vida. Yo lo único que les puedo contar de mi vida es que yo era un pecador igual que ustedes, y que por misericordia de Cristo yo estoy acá enseñándole la palabra a ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes puedan conocer a ese Cristo. Cuando yo entendí esta porción, cuando yo la entendí, cuando yo vi lo que Cristo había hecho por mí, que yo siendo enemigo de Dios, Él viene y me dice: eres enemigo mío, pero yo te perdono. Mi vida cambió. Entendí muchas cosas que yo no entendía. Y todavía lucho. Amo al Señor, pero todavía lucho. Y estoy, como dicen ustedes, guerreándola, parado en la raya. Pero por mis fuerzas nunca lo voy a poder hacer. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No hay otro camino. Usted en el mundo va a encontrar y le van a decir: todas las religiones conducen a Dios, y es mentira. Es una mentira. El único camino a Dios es Cristo. Y créame, no por estadísticas, sino porque yo lo he visto, la única manera para que una persona realmente cambie es porque tiene fe a través de la palabra. Pero esta palabra solamente se centra en una cosa: en Cristo. La pregunta es, sabiendo nosotros que somos pecadores y sabiendo que Cristo nos ha justificado, ¿será que le podemos encontrar sentido a lo que dice Juan capítulo 3 versículo 16? ¿Juan qué?
Porque de tal manera amó Dios al mundo, Entregó a su Hijo unigénito. para que todo aquel que en él crea Sea salvo. no se pierda, mas sea salvo. Oído lo que dice. Capítulo que viene. Capítulo 3, versículo 16. Juan. Oído lo que dice el texto en Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea. Hay una gran diferencia entre yo decir yo creo y realmente creer. Cuando yo creo, yo obedezco. Hay mucha gente que dice, no, yo creo en Dios, pero no le obedece. No, yo amo a Dios. Y sigue pecando. ¿Y saben qué dijo Cristo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y siempre lo digo y siempre lo voy a decir. Muchas veces nosotros queremos vivir en santidad, semana a semana, pero realmente no podemos. Tenemos que ser día a día. Día a día. Pero hay que entender eso, que nosotros, siendo enemigos de Dios, sin merecerlo, Él muere por nosotros. Siendo yo todo lo contrario a lo que Dios impuso, a lo que Dios dijo que fuera, yendo yo en contra de mi naturaleza, solamente avanzando en mi naturaleza pecaminosa, aún así Cristo murió por nosotros. Pero la justificación, al igual que la salvación, es para el que cree. Y para poder yo creer, tengo que conocer. Yo a Antonio le creo cuando él me dice algo porque llevo más de 10 años conociéndolo. A mi hermano llevo 26 años conociéndolo. Y le creo por eso, porque tengo una relación cercana. Pero yo, ¿cómo puedo decir creo en Dios cuando llego y voy y dejo mi Nuevo Testamento y a los 8, ay, verdad que hoy a las 4 llegan estos manes, y ahí lo cojo, lo limpio de polvo y aquí estoy, mi líder? Y es triste, pero así es. Mucha gente coge, ¿está leyendo el Nuevo Testamento? Sí, claro. Todos los días llego y lo dejo en el mismo lado. Hay una capa de polvo alrededor y ya lo tengo marcado ahí. No. Si realmente yo creo, tengo que generar una relación personal con Dios. Y para eso, tengo que hablar todos los días. Los que hemos tenido novio, porque puede que haya alguno que no haya tenido novio. Las señoritas que tuvieron novio, en fin. ¿Qué pasaba? ¿Cómo hacíamos nosotros para conquistarlas? No, le hablábamos todos los días. Todos los días le estábamos echando carreta. Todos los días a las 8 de la mañana. Buenos días, princesa, ¿cómo estás? ¿Cómo amanece la mujer más hermosa del mundo? Entonces no estoy equivocado. Esa la parla. ¿Y qué va a hacer? Tan bella, hermosa dama, ¿qué va a hacer? Y ya no, y voy a estar todavía en la cama. Y era así, y había una relación. La pregunta es, si nosotros dedicamos tanto tiempo por una relación que después se destruye, ¿por qué no dedicamos tiempo en una relación que a futuro y que es la única persona que realmente me puede salvar? Nosotros aquí venimos 1 hora, los sábados, de 4 a 5. Porque no podemos hacer más. Nos encantaría venir todos los días, pero es que la responsabilidad es de usted. Nosotros no los podemos hacer a un lado con su responsabilidad. En ustedes también está en coger el Nuevo Testamento y leerlo. Hay preguntas, escriban las preguntas, las respondemos con mucho gusto. Que no entendió el texto, con mucho gusto lo respondemos. Pero la única manera para que ustedes puedan tener una relación y que puedan decir realmente yo amo a Cristo
es conociendo el sacrificio de Cristo. Y usted conoce el sacrificio de Cristo por dos razones, por dos motivos o por dos medios. Es lo mismo. El primero es cuando viene alguien y le predica lo que está en la palabra. Que eso solamente sirve, con todo respeto, un 5%. El otro 95% nos compete a nosotros de todos los días levantarnos y decir, bueno, listo, yo no conozco a Cristo, no sé quién es ese man, yo voy a leer. Y empiezo a leer, a ver quién es Cristo, a ver qué fue lo que hizo por mí. No entendí, profe, no entendí este texto. No sé lo que quiere decir Juan capítulo 1, versículo 1. No sé qué quiere decir que el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Vino a los suyos y los suyos le rechazaron. Por medio de esto es que nosotros podemos entender y comprender el sacrificio que hizo Cristo. Todos nos hemos cortado un dedo en la vida y hemos llorado, ay, mi dedo, ay, lloramos y gritamos como niñas chiquitas. Pregunto yo, ¿seríamos capaces de aguantar 39 azotes? No. Y con un fragmento, no es con un látigo normal, ¿no? Con un fragmento, 5 puntas, en las puntas clavaban huesos o clavaban metal. Puntillas. Que al clavarse, o puntillas, que al clavarse en la piel, arrancaban la piel. Esos son los 39 azotes bajo la ley de Herodes, que es ley israelí. Luego lo llevan a Cristo delante de los romanos y lo azotan bajo ley romana. La ley romana dicta que no hay número de azotes, cualquier cantidad. Y luego de que se cansa el que está azotando, viene otro y lo reemplaza. Y aparte de eso, tiene que llevar su cruz cuesta arriba. Una cruz que no era única, era una cruz que la utilizaban una y otra vez, que estaba astillada, que lo más seguro es que las astillas se clavaban en su espalda. Lo peor de todo, cuando a él, después de que lo azotan, le empiezan a salir unas llagas, unas bolas, ¿sí? Unas ampollas, le ponen su vestidura. Como tiene la piel descubierta, su vestidura se pega en la piel. Los romanos no tienen piedad. Los romanos simplemente cogen su vestidura y se la arrancan hacia arriba, reventando esas bolas, haciendo que eso se derrame de sangre, que eso pase por su piel. ¿Seríamos capaces de aguantar eso nosotros? No. Ni siquiera por mi hermano, yo no soportaría eso. Y eso no es nada, que le arranquen a usted las barbas, que le pongan una corona de espinas, que usted quede prácticamente irreconocible. La puñalada en el costado, ser colgado 3 horas. ¿Aguantaríamos eso? Quiero que hagamos un ejercicio, usted ponga su mano así. Aquí en este espacio usted tiene un tendón, ¿sí? Apriéteselo. Apriéteselo, le duele. Le duele, ¿cierto? Claro. Ahora imagínese que le claven a usted una puntilla ahí mientras usted está colgado 3 horas. ¿Se dan cuenta? Eso es solamente, ponle cuidado, aquí, sí, eso es solamente parte de todo lo que Cristo tuvo que padecer. Oído, por amor a unos pecadores. Y solamente a través de ese sacrificio es que nosotros podemos ser salvos y justificados. No hay otro camino. Usted puede venir y decir, no, pero es que si no, Papá Noel me salva. Papá Noel ni existe. No, es que yo creo en Buda. ¿Quién era Buda? Buda era un gordo, como yo. Yo puedo decir, no, yo soy la reencarnación de Buda. Y dígame, ¿yo a quién puedo salvar? Ni a mí mismo me puedo salvar. Me tocaría quitarme la barba. También, pero eso no. Pero pregunto yo, ¿seríamos capaces de morir por alguien? No seríamos capaces de morir por nadie, por nadie. Solamente Cristo viene, muere por nosotros, resucita y nos permite ser perdonados, ser reconciliados con el Padre. Que nosotros podamos decir hoy, Padre nuestro, y que nos podamos acercar confiadamente al trono de la gracia. Solamente es por medio de Cristo. Usted no nos va a escuchar predicar de nadie más. Ustedes no nos van a escuchar aquí viniendo con testimonios, ni con obras de teatro, ni con canciones, ni con conciertos, porque eso a ustedes no los va a salvar, a ustedes los va a entretener.
es un entretenimiento de 30 minutos. Esto a usted le va a cambiar la vida por completo. Por la eternidad. Nosotros no lo vamos a entretener a usted 2, 3 horas y luego nos vamos y ay, qué chévere estos manes y al otro día seguimos igual. No, nosotros les damos a ustedes, les predicamos lo que a usted le puede cambiar la vida. Lo único que usted no puede cambiar, libertar y salvar, porque no tenemos la vida comprada, se lo estamos dando. Pero porque Dios a nosotros tuvo misericordia y nos lo dio. Y venimos a predicarle a ustedes por amor. Amor de que no se pierdan. Amor para que puedan ser salvos. Pero no salvos porque venimos aquí cuatro payasos y nos paramos acá, no. Es porque hablamos de la única persona importante en estos 66 libros, que es Cristo. No hay más. No hay más. Si no es a través de Cristo, no sirve. No hay más. Es el único camino. Es lo único que nos puede salvar. Porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo a su tiempo murió por los impíos. Murió por nosotros. Dígame usted si no vale la pena agradecerle a Dios por eso. Cierra ahí sus ojos y denle gracias a Dios.